Bueno, y regresamos luego de la pausa y la verdad que tengo muchas expectativas por esta entrevista que voy a estar realizando. Particularmente siempre en el programa nos gusta mostrar, visibilizar a la gente de Sunchales que está en alguna otra ciudad, que está en alguna otra provincia, que está en algún que otro país y si les está yendo bien, mucho mejor. Y es el caso de nuestro amigo César Córdoba, este entrenador de arqueros, ex arquero del Deportivo Libertad. Y también le voy a preguntar, porque me parece que ya ha hecho el curso de director técnico de fútbol, que está trabajando en Libertad de Paraguay y hoy está conectado aquí con nosotros en plena pretemporada. Está haciendo la pretemporada con Libertad de Paraguay. Se hace un ratito para charlar con nosotros. A ver si lo tenemos por allí. César, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar en A Todo Fútbol. Bienvenido. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, un gusto charlar con vos. Buenas noches para vos y toda la gente que está ahí a tu alrededor. Y nada, un placer volverte a ver, volverte a escuchar y charlar con vos este rato. Bueno, yo también tengo muchas ganas de charlar con vos, César. Nos escribimos por las redes sociales. La verdad que cuando te veo que te va tan bien me pone muy contento y ahí te veo con la pilcha de Libertad. Estás en plena pretemporada. Sí, sí, estamos en pretemporada, tenemos 2 semanas acá de concentración. Nosotros volvimos a entrenar la semana pasada en Asunción y ya el fin de semana viajamos acá a Ciudad del Este, que está a 4 horas más o menos de Asunción, 5, a un complejo donde, bueno, vamos a estar instalados acá y concentrando 15 días y haciendo toda la parte fuerte para ya volver después para iniciar la competencia sudamericana y el torneo local. César, a mí me gusta cuando charlo con los unchalenses que están afuera, que me vayan contando el camino, porque mucha gente le puede perder el rastro. Muchos unchalenses pensarán, ¿qué fue de la vida de? Y la verdad que a mí me encanta que ustedes cuenten desde su último paso por Sunchales cómo empezaron este camino. En el caso tuyo, que te está yendo tan bien, contame un poco, desde que te fuiste de Libertad, ¿cómo fue este camino donde decidiste empezar a profesionalizar esto que tanto te gustaba, que era entrenar a los arqueros, para llegar a donde estás hoy? Contame un poquito el camino. Sí, la verdad, ante todo, algo que a mí me apasiona, que cuando yo lo fui descubriendo apenas inicié antes de llegar a Libertad en San Jorge de Brinkman. Yo inicié en San Jorge de Brinkman en la Liga Morterense, una vez que dejo de jugar mis últimos años ahí, a entrenar los arqueros ahí, a la noche, en las típicas entrenamientos de pueblo. Y bueno, ahí yo sí, ya bien, ahí me di cuenta que era lo que me apasionaba, que era lo que me gustaba, que tenía que hacerlo. Ya era un objetivo para mí vivir del fútbol, vivir de esta profesión. Estaba muy lejos, pero bueno, la verdad no te voy a negar que ahí un poco en el diseño mío es como que sabía que tenía que hacer muchas etapas, muchos procesos, que iba a tener que hacer un camino muy largo porque no tenía nombre a nivel arquero de haber atajado a nivel profesional, entonces a nivel profesional de primera división, que a veces no quiere decir que sepa más o menos, pero por ahí va a abrir más puertas. Y al iniciar vamos a decir, de bien de cero menos cero, sabía que el proceso iba a ser largo si realmente quería llegar a este nivel o al vivir del fútbol a nivel profesional. Así que fue un diseño, fue un camino muy largo. Después se da el proceso de ya ir a Libertad al Federal A, a las inferiores de Libertad, a la parte bien formativa también, trabajé en Libertad. Y cuando, bueno, ahí después de 5 años, gracias a Iván Delfino, que él fue el que me dio la posibilidad, Iván, de sumarme al plantel profesional, y fue para mí un hermano mayor, un docente del lado de aprendizaje profesional, porque bueno, el grandote con todo su recorrido como jugador fue un poco una guía en el día a día, en el manejo, en cómo tenía que manejarme dentro, fuera, y bueno, a mí fue un clic grande ahí, fue un proceso personal para hacer un clic y darme cuenta que si realmente quería este proceso tenía que empezar a prepararme no solamente en capacidad, sino en muchas cuestiones externas que iba a ser un cambio. Y bueno, creo que ese camino lo fuimos haciendo. Y para contarte, bueno, y ahí se da justo a los 5 años que yo estoy en Libertad. Yo ya venía con ganas de pegar un salto profesional, pero yo trabajaba a la vez en una empresa, ahí en Arla Food, que está ahí cercano a Sunchales, Una gran y empresa. hacía Libertad. Y hacía Freire, yo a la noche también iba a Freire porque era parte de lo que yo empezaba a capacitarme en Buenos Aires en esos momentos, en clínica, en congresos, relacionándome con distintos entrenadores arqueros de primera división que la verdad fueron
gente que me abrió la puerta, que hoy tengo una gran amistad y soy un gran agradecido a ellos, que Ale Sacone y Gustavo Piñeiro, que en ese momento Gustavo estaba en la selección argentina, él venía del Mundial con Maradona, y bueno, me abría la puerta de su casa como si me conociera toda la vida y se portó extraordinariamente. Y bueno, y por el otro lado, Ale Sacone, que hoy es el actual entrenador de arqueros de River, de Michelis, y fueron los dos pilares que en lo profesional me ayudaron a capacitarme y a construirme, digamos, a nivel técnico y táctico para trabajar con los arqueros, porque el puesto evolucionaba mucho, evolucionó. Y bueno, entonces yo estaba en Arla, en todos esos lugares preparándome, buscando una posibilidad para ser profesional. Y bueno, sin esperarlo, porque la verdad no la veía de que podía llegar desde ese lugar. Y bueno, ahí asciende Sportivo Belgrano a la B Nacional en el 2013. Y bueno, necesitaba un entrenador de arqueros que se dedique profesional, que esté full time con el plantel. Las vueltas, yo creo que siempre hubo algún hilo o algún nexo que me llevó y me dejó mucho de enseñanza y siempre lo transmito cuando uno tiene que tomar decisiones, que ir a Freire a entrenar a la noche con el frío, no sea una rentabilidad que sume, quitar horas de sueño, porque yo entraba a las 4 de la mañana en Arla Food y a veces me quedaba ahí hasta las 12 de la noche, pero me hizo conocer un profe ahí, un preparador físico, que era el segundo profe de Sportivo Verano de San Francisco. Surge esa vacante y me llama y me dice: César, mira, está esta posibilidad, le voy a decir al técnico que te llame, que te conozca, que te entreviste, que era Carlos Mazzola. Y bueno, se produce esa reunión. Te voy a ser sincero, de lo que yo ganaba en Arla era la mitad pero menos de la mitad y sin departamento, sin nada, era ir a vivir de un amigo. Y bueno, no había mucho que pensar, era la oportunidad de meterme en el fútbol profesional, era la posibilidad de dar el salto que uno deseaba. Y yo siempre decía en ese momento, tengo dos manos, tengo dos pies y si esto no sale bien a los 3 meses me tengo que volver a casa. eh, Tengo posibilidades de seguir trabajando en otra área y trabajaré. Y bueno, no, y después salió magnífica porque decido irme, me juego, me tomo ese gran paso que era una decisión de vida, la verdad, Luca, era una decisión de dejar una empresa de 10 años, de estabilidad, de tranquilidad, desde todas las áreas, una empresa monstruosa, a lo desconocido. Y, y bueno, ahí arrancamos en Sportivo Verano en la B Nacional. Se van dando muchas cosas, ahí coincidimos con César Rigamonti, que él venía de Belgrano de Córdoba de no jugar porque tenía Olave, un arquero con un potencial terrible, yo con todas las ganas, yo con toda la capacidad que tenía de conocimientos técnico-tácticos, y hicimos una dupla muy buena, muy linda, muy profesional. Se logró el objetivo, pero bueno, al semestre hubo cambio de cuerpo técnico y yo ahí logré quedarme como entrenador de arqueros del club institucional. Entonces ese temor de quedar sin trabajo había quedado superado, digamos, y ahí ya es como que fuimos como una tromba para adelante porque ya como que me sentía más seguro en el terreno, vamos a decir así. Y bueno, ahí estuve un año y medio en Sportivo Verano en la B Nacional. En el 2015, Iván, nosotros nos separamos, digamos, profesionalmente porque Iván se va de Libertad e inicia su camino por Misiones, por Salta. Pero siempre deseábamos volver a trabajar juntos porque habíamos generado, no solo en lo profesional, sino una gran amistad. Habíamos estado casi 5 años en Libertad juntos, 3 años, disculpa. Y bueno, y él también me daba mucha participación y mucho lugar, no solamente con los arqueros, sino en otras cuestiones que a mí me sentían cómodos desde el lado del equipo y humanamente con Iván. Y bueno, en el 2015, como te decía, él agarra Patronato de Paraná y bueno, fue una decisión ahí otra vez, tomó una decisión de estar en un lugar estable, a volver a saltar a un lugar con alguien que conocía, pero un desafío ya más grande porque era un club más grande, era un club grande de la categoría, era dar un paso hacia adelante. Un poco mejor Lo pago tal vez ahí. planteo, ¿cómo? Un poco mejor pago tal vez ahí. Sí, sí, ya iba con departamento, que era distinto. No, igualmente el Sportivo después fue todo acomodándose, ya después el club que me fue conociendo, fue viendo mi forma, ya me fueron dando departamentos, ya fue todo un poco evolucionando distinto. La verdad que estoy muy agradecido a Sportivo, tengo mucha amistad en los clubes que he estado porque Sí. por ahí por mi forma de manejarme, son gente
que me han tratado y me han hecho sentir muy cómodo. Uno ha quedado con un aprecio a muchos lugares en los que ha estado porque se genera un vínculo muy lindo. Y, y bueno, lo planteo en Sportivo ya como una decisión tomada, lo aceptaron porque era lo que yo quería. Y bueno, ahí vamos con Iván a Patronato, me sumo otra vez al cuerpo técnico con él. Y bueno, fue también un paso gigante porque se coronó con el ascenso a Primera División, con ese plantel que quedar en la historia de un club en un ascenso, con Iván, que es un amigo. Y a la vez fue un año no solamente de lo deportivo muy lindo, sino que ese plantel humanamente nos marcó a todos en muchos aspectos, en los valores, en los referentes que había de grandes como líderes, las dificultades que teníamos en el día a día y el plantel iba para adelante como una tromba y no miraba para los costados, el objetivo era ascender, ascender, ascender y había muchas dificultades y el objetivo se logró, entonces creo que fue un año maravilloso. Después con Iván ahí Iván decide no continuar en Patronato y vamos a Templa y a Primera División, a Buenos Aires. Casi que estamos 6 meses porque no logramos cumplir el término del primer torneo, que era un torneo corto de 15, 2 zonas de 15. Nos desvinculamos de ahí y a los meses vamos a Instituto de Córdoba, ahí seguimos juntos con Iván. También ahí estuvimos un torneo en Instituto. Iván se desvincula, nos desvinculamos todos como cuerpo técnico de instituto, y ahí se da también una decisión para mí importante porque yo venía estando ya casi 7, 8 años con Iván, donde uno ya tenía una participación muy aceitada, había ya una confianza, bueno, ya había mucho. Yo sentía que ya necesitaba dar un cambio, salir un poco de la protección de Iván, vamos a decirlo, y bueno. Estamos todo ese semestre casi sin trabajo y Iván iba a esperar, no había posibilidades. Surge la posibilidad de la dirigencia del instituto me plantea abrirme la posibilidad como entrenador de arqueros institucional con un contrato ya a largo plazo de tiempo para desarrollar un proyecto que yo venía teniendo, que era la formación de arqueros desde el plantel profesional hasta la última categoría de inferiores de AFA, un lineamiento, un cambio total en el trabajo de arqueros en instituto. Entonces me seducía eso, me daba un desafío personal que yo venía buscando ya en algo individual, digamos. Y bueno, Iván lo entiende, me libera para que yo pueda tomar esa decisión tranquilo y que busque lo mejor para lo que yo sentía. Y yo sentía que era ahí, que tenía que hacer ese proyecto, que me iba a servir mucha experiencia. Y así fue, y ahí decidí salir del cuerpo técnico de Iván, después Iván ya va a Junín y sigue su camino por el lado de Junín con todas lo bueno que logró ahí. Y yo en Instituto de Córdoba me quedo 4 años como entrenador arquero institucional y coordinando toda la formación de arquero, hicimos un proyecto muy, muy lindo, muy bueno, con muy buenos frutos y estuve 4 años ahí hasta que en el 2010, 2020, 2020 me surge la posibilidad para irme a Chile a trabajar en un equipo de segunda división de Chile, así que apenas me llega la propuesta, era con un entrenador alemán que estaba trabajando en Chile, y bueno, cuando tengo la entrevista con él, me interesó, él también enseguida se decidió por mí, fue rápido ponernos de acuerdo y a los 3 días que me llaman ya estaba en Chile, así que imagínate un poco cómo es armar los bolsos en esta vida, no hay mucho no hay mucho que pensar, ¿viste? Cómo viene mi vida los últimos 15 años, es así. Y bueno, y ahí me fui para Chile con un lindo desafío para hacer lo que hacía en instituto, hacerlo en un equipo de Chile. Y bueno, también con el desafío de trabajar con un entrenador alemán, que para mí era una experiencia por su escuela, por su cultura, por su forma de ser, que también me iba a hacer crecer mucho. Y ahí estuve 2 años, en esos 2 años hago un paréntesis porque ahí me encuentra la pandemia, a mí me encuentra la pandemia en marzo, yo llego en enero a Chile, el 20 de enero, Claro. y en marzo, el 10 de marzo se corta todo, o sea, no había terminado de relacionarme, de vincularme con la gente del club, con conocer un poco más, y a estar encerrado y que te cambie todo de un día para otro
en todo aspecto, porque yo no pude regresar al país, me tuve que quedar en Chile, me quedé, también fue una decisión cuando empezó todo el quilombo de ida, vuelta, la gente se volvía, yo dije, me quedo tranquilo acá y planto bandera acá para ver qué sucede. Y bueno, y ahí me quedé los 2 años de pandemia en Chile, que decía, hago paréntesis porque la pandemia fue un poco un clic mío eh, para encontrar lo positivo dentro de lo que todo sucedía, que por ahí un poco mi virtud, siempre tratar de agarrarme de las cosas buenas que suceden y aferrarme a lo positivo, por más que no haya nada, encontrar qué. Y bueno, ahí abrí en lo personal poder estudiar, te cuento, terminar el secundario que hacía 20 años que debía una materia de quinto año y terminar la materia de quinto año que debía para poder estudiar la carrera de técnico y para poder estudiar la carrera de entrenador de arqueros de Chile, de la Federación de Chile, que en Chile es muy reglamentado todo y es obligación que el entrenador arquero tenga la carrera. Si no, no podés, te quitan puntos, bueno, hay muchas cuestiones. Pero yo antes de meterme a la facultad a hacer la carrera en Chile, necesitaba el título de quinto porque no lo tenía. Así que a volver 25 años para atrás, a prepararme por Zoom con una profesora para rendir matemática y tener la posibilidad de arrancar. Y bueno, creo que ahí fue un clic en mi vida muy importante porque destrabó, terminar matemática, destrabó arrancar las dos carreras juntas. Arranqué la de director técnico y la de entrenador arquero, que una duraba 3 años y una duraba 2. Y bueno, y ahí pude completar eso, que era un objetivo personal y una meta muy grande porque a futuro sé que me iba a dar mucho, mucho rédito. Y bueno, después de 2 años, terminar el contrato en Chile. Por ahí si soy largo, cortame, Luca, no hay No problema, ¿eh? sabés, no sabés lo Y, interesante que está todo lo que está contando. Y se me están desprendiendo 10.000 preguntas. Es maravilloso escucharte. sí, Maravilloso no, escucharte. no, preguntame lo que te surja, que no hay ningún inconveniente. Y a disposición. Y Y de bueno, ahí ahí, cuando regreso a Argentina, yo no tenía club, eran los 2 años de pandemia, entonces yo decidí que ese tercer año, que era la carrera de técnico, necesitaba quedarme sí o sí en Argentina porque iba a resignar estar afuera, pero necesitaba estar en Argentina porque se abría otra vez lo presencial y en la escuela de técnico que yo estaba estudiando en La Plata, en la escuela del papá de Sebastián Verón, que la verdad gente maravillosa que me ha ayudado muchísimo para aprender y fue una experiencia muy linda la de la carrera por Zoom. Y bueno, esas cosas que la pandemia generó y abrió muchas posibilidades para muchos y a lo mejor para otros fue muy triste, fue muy, muy, muy dolorosa por las pérdidas, para otros fue una oportunidad, es la realidad. Y bueno, decidido quedarme en Argentina porque el tercer año no se sabía si iba a ser presencial o semipresencial y sí o sí quería terminar la carrera, no quería que me pase lo de matemática, de dejarlo postergado, acá había que terminar sí o sí. Y decidí quedarme sin club, a esperar a ver qué salga. Y bueno, en enero, también por cuestiones de gente conocida, de representantes y de amigos, surge la posibilidad de Mitre de Santiago del Estero, la B Nacional, era bajar a la B Nacional nuevamente, pero el desafío era estar en el país, como te decía, tenía una meta muy clara, que era el tercer año de la carrera, y bueno, decidí quedarme en Mitre de Santiago, que también fue un club que me abrió las puertas y me ha tratado muy bien, una relación hermosa con la gente y con toda la gente que conduce el club. Y bueno, ahí estuve un año, logro terminar la carrera de técnico, logro tener el título ya de las dos carreras en manos, que era muy importante, y ahí empezar con la carrera de entrenador. Una vez que vos tenés el título y la licencia con Conmebol, tenés que sumar contratos para poder tener antecedentes, que son los requisitos para después gestionar la licencia con Conmebol. Así que ahí empezaba otro proceso, había que diseñar otra etapa, había que empezar a planificar cómo ir haciendo ese camino. Y el objetivo más grande era para mí en Chile, cuando estoy en pandemia y demás, fue como tocar algunas cosas, vamos a decir así, fondo, tocar algunas cuestiones que fueron duras por el contexto. Yo estaba en una ciudad de Valdivia
que llueve 8 meses y hace un frío terrible en el año, llueve 8 meses todos los días, todos los días. Es difícil decirlo, para que lo puedas entender, hay que vivirlo. Una ciudad hermosa, con una experiencia muy linda, pero un contexto climático durísimo, no es para cualquiera. Y bueno, entonces en esa etapa fue por ahí en algunas cuestiones duras, estar lejos de la familia, pandemia, cuestiones personales que fueron sucediendo y que a veces había que tomar decisiones y seguir para adelante. Era volverme a desafiar de estar otra vez en Primera División de Argentina. El objetivo grande era volver a tocar primera, que no es sencillo, que no es fácil meterse en el círculo de Primera División, no solamente de Argentina, de cualquier parte o equipo de Sudamérica. Y bueno, estando en Mitre de Santiago, surge la posibilidad para sumarme con Diego Flores, que él fue 7 años ayudante de Marcelo de Bielsa en todo su proceso de Marbella, el Leeds y el traductor de él. Y bueno, yo a Diego lo conocía mucho antes de que él llegue a Bielsa y siempre tuvimos una relación muy buena, un buen vínculo. Pero bueno, nunca habíamos podido coincidir cuando él ya agarra el primer proceso de Godoy Cruz y se da cuando va el segundo proceso. Yo termino el vínculo con Mitre y surge la posibilidad de sumarme al cuerpo técnico con él, a Godoy Cruz, en primera división, así que era volver a obtener ese objetivo en lo personal y ese desafío personal de volver a estar preparado para trabajar en primera. Y bueno, se da ahí coincidir con el ruso Rodríguez, que era un arquero que yo siempre lo cargo al ruso, porque tengo una foto con él cuando él tenía 18 años y yo iba a capacitarme a Independiente con Sacone, y después a los 12 años, eso fue en 2010, a los 12 años tenerlo para trabajar diariamente a un referente Independiente, un capitán, un arquero con mucha trayectoria. Si bien siempre me tocaron arqueros con mucha trayectoria, muy líderes, tuve la fortuna de trabajar con muchos arqueros en distintos clubes mismo ahora, de selección o de mucha experiencia, ¿viste? Que te va haciendo crecer mucho como persona en lo individual. Se da el proceso de Godoy Cruz, se da todo el proceso de Godoy Cruz y, y bueno, cuando terminamos el proceso de Godoy Cruz, que como cuerpo técnico no se logran los objetivos, nos desvincula el club, estando en Mendoza, por eso las decisiones a veces cómo te van marcando y son hilos que se van uniendo y con el tiempo lo vas entendiendo y a veces cuando uno, hoy más maduro, más grande, vas entendiendo que todo tiene su proceso, su tiempo, que todo va relacionado y que todo tiene un porqué. Un entrenador amigo que trabajé en distintos cuerpos técnicos como él, estaba dirigiendo acá un equipo chico de Paraguay peleando el descenso, se le desarma el cuerpo técnico, entonces con el otro ayudante que estábamos en Godoy Cruz, decidimos los dos venir a darle una mano a él para el proceso y ni lo dudé, entonces me vine. Cuando me podía ir a mi casa a descansar, yo me fui de Mendoza para Villarrica, o sea, ni volví a Sunchales, ni volví a nada, bolso y me fui. No sé, sentía que había algo que se podían abrir un camino. Yo soy muy de darle mucha importancia a la intuición y a ver lo que uno siente para ver si eso no es. Y bueno, al irme para allá, bueno, un club muy distinto a lo que hoy estoy, con un totalmente contexto distinto en organización, en plantel, en presupuesto, en todo, y peleando el descenso. Y bueno, estuvimos 5 meses porque las cosas no salieron bien. El club tomó una decisión de cambiar el cuerpo técnico, que uno sabe que son las reglas del juego. Pero en ese proceso, yo estando en Paraguay, antes apenas llego a Paraguay, a Villarrica, que es una ciudad del interior, más campo, yo me acuerdo que en Libertad de Paraguay trabajaba Marcelo Ataide, que era un profe que yo conocía de muy chico, un sunchalense, el conocido por todos nosotros Pucho. Entonces, estando acá, lo llamo para que Marcelo me ponga un poco en contexto de cómo era el fútbol paraguayo, cómo era el jugador, la idiosincrasia. Cuando a veces vas a un lugar y hay alguien que estuvo, yo lo tomo como una herramienta para conocer, para saber, para desmechar un poquito más cuando llegaba a otros países y somos similares, pero somos diferentes en manera de entrenar o hasta en la cultura diaria. Entonces, bueno, charlo con Marcelo, él me pone muy al tanto,
lo interiorizo de qué hacía yo también en todo mi tiempo, que no habíamos tenido contacto por, no sé, 15, 20 años con Marcelo, la verdad. Y quedamos un día en que veníamos a jugar en Asunción, que él iba a venir al hotel, íbamos a charlar, así nos podíamos ver personalmente. Surge eso a las 3 4 semanas, nos juntamos para un café en una concentración nuestra. Charlamos con Marcelo, le cuento qué es lo que hacía, como más o menos algo que te estoy contando a vos, y queda todo ahí porque Libertad estaba, el cuerpo técnico de Garnero, con todo su cuerpo técnico, muy exitoso, había ganado 3 títulos, había tenido un legado, dejó en el club. Y bueno, a nosotros nos desvinculan de Villarrica, ahí sí vuelvo a Sunchales, dije, bueno, es momento de parar la pelota, descansar, tomarme un tiempo, hacía 3 años que no paraba, nada, entonces dije, es momento de parar, darme una pausa. Y bueno, surge ese tiempo de pausa y un día a la siesta, la típica siesta en Sunchales que se duerme, ¿viste? Que cuando vuelvo la hago, de verdad. Eh, Suena un teléfono, miro Marcelo Ataide y me dice, César, mira, no, perdí tu contacto, me llamaba por Facebook, imagínate, por Facebook. Por Facebook, viste, cuando uno quiere encontrar a alguien, te Sí. encuentra, no hay secretos. Y me dice, mira, te doy 20 minutos para que penses, se va el cuerpo técnico de Ganero a la selección, vamos a subir un cuerpo técnico, esto era un lunes, a las 4 de la tarde. Vamos a subir todo un cuerpo técnico de inferiores del club por un proyecto que viene el club priorizando, un entrenador de 27 años, que es la proyección del club. Lo queremos rodear con gente de experiencia en distintas áreas. Y yo me acordé de vos como entrenador de arqueros porque por una cosa o por un detalle u otro, el arquero quiere que el entrenador arquero tenga ciertos requisitos. Y bueno, me dice, tenés 20 minutos. Y yo, mira, no tengo ni 20 minutos, decime cuándo tengo que estar y después te llamo si querés de 20 minutos para que charlemos lo más fino, pero yo ni hablamos de dinero, de dónde iba a vivir, nada. Era la posibilidad de un club grande. Yo estando en Paraguay había conocido lo que era Libertad, lo que era la estructura, lo que era el club, la organización, el plantel, todo medianamente desde afuera. Entonces dije, no, es la oportunidad del salto que uno tantos años esperaba. Y bueno, eso fue un lunes y al miércoles, fue el lunes a la noche ya estaba viajando, el miércoles ya estaba acá porque el jueves había que entrenar el plantel que jugaba el viernes y ya había que tomarlo el jueves a la mañana. Así que bueno, ya ese jueves a la mañana ya estaba entrenando con el plantel y acá estamos, ya hace un año que estoy acá en Libertad. César, qué hermosa historia, qué hermosa historia. Vos no te imaginás lo mucho que esto le sirve a la gente que está del otro lado y a cuánto pibe o no tan pibe que quiere o debe tomar una decisión lo estás inspirando. Porque me acuerdo de aquella decisión. Tranquilo, en Arla Food, cobrando el sueldo, piola, te podías haber quedado ahí. ¿Qué te ibas a ir a Sportivo Belgrano de San Francisco? Ni sabías todo esto que iba a ocurrir. Y la verdad es que te quiero preguntar cómo es ese momento, ese famoso salto al vacío. Porque estás en la tranquilidad de tu sueldo, de la plata todos los meses. ¿Y cómo voy a saltar al vacío? Es cierto, es tu sueño. Pero hay ahí ese momento del salto al vacío, es o me caigo o llego del otro lado. ¿Cómo es ese momento, César, para los que te están escuchando y tal vez estén por tomar esa decisión? Sí, yo coincido en lo que decís porque uno viéndose desde afuera esa decisión con el tiempo fue el momento clave en mi carrera. Claro. Tuve varios momentos de decisiones importantes, pero ese fue el clave porque fue ese salto al vacío. Pero creo que el detalle más importante fue en el proceso hasta llegar a esa situación. Yo a veces hasta tenía ansiedad de que llegue mucho antes y no se daba, se pinchaba, se frustraba. Y a mí ese proceso, hasta que llegó esa posibilidad, me sirvió para escuchar a la gente que ya lo había hecho. Yo traté de rodearme y escuchar mucho a la gente que ya vivía del fútbol para poder entender cómo tenía que ordenarme hasta para vivir del fútbol, porque es un mundo totalmente distinto. A veces hasta viviendo, yo le agrego lo que vos decís, viviendo del fútbol en la B Nacional o en la Federal A veces viví del día a día y a veces estás atrasado hasta 3 meses. Yo he estado en un club donde estuvimos 3 meses sin cobrar.
Entonces fue una preparación mía para dar ese salto, de no hacerlo a la locura por instinto, sino hacerlo lo más seguro posible, que después iba a haber muchas modificaciones, muchos cambios, que me iba a adaptar, ser flexible a los cambios. Yo trabajé mucho en mí, no solamente que me preparé en lo profesional, sino que estos años me preparé mucho en mí, en muchas cuestiones personales. Y una de las cuestiones que yo tenía que entender era ser más flexible, adaptarme rápido a los cambios y tratar de ser lo más ordenado para ir hacia esa dirección. El objetivo era claro, o sea, a mí me podía demorar 1 año o 10 años, no me iba a modificar. Yo tenía claro que iba a ser entrenador arquero y que iba a vivir del fútbol. Sí fui entendiendo el proceso de entender, estar preparado. Yo creo que me preparé muchísimo. Yo cuando llegué a Sportivo Grado estaba muy preparado a nivel capacidad, y a nivel personal yo estaba muy, ya empezando a estar mucho más equilibrado. Ahora creo que estoy mucho más, pero en ese momento, y a tomarlo con tranquilidad, porque era un sueño, pero a tomarlo con calma, a tomar lo que era mi trabajo. O sea, no es que iba a ser un pasatiempo de una pasión y una aventura, sino que esto era mi trabajo y yo tenía que tener la misma línea profesional que a lo mejor tenía en Arla Food. A mí el trabajar en Arla Food y en una Claro. empresa me alineó a una estructura de organigrama que a mí en la vida profesional de hoy en día, donde por ahí es muy distinto a una vida, a una vida de una empresa, en lo personal yo estaba muy alineado a tener un orden de respetar horarios, de llegar temprano, de tener mis herramientas, de dedicarle tiempo mejor para ir al gimnasio, dedicarle tiempo para desconectar, en darle tiempo al videoanálisis, empezar a ver muchas cosas. Entonces yo creo que a la hora de esa decisión, yo creo que es un trabajo un poco diseñado, un poco consciente, un poco inconsciente, de escuchar a gente que eran un poco mentores para mí, como te contaba antes, de Gustavo Piñero, de Dale Saconi y de Iván. Para mí fue un gran mentor en todo mi proceso de inicio, fue Iván, porque fue el que me guió donde, che, decime César, ahí no, de decirme eso no, y yo mejor con mi personalidad, bajar la cabeza y decir, tenés razón, me equivoqué, esto no es, esto no, esto tengo que cambiar, esto tengo que hacerlo diferente. Y bueno, poder escuchar y a la hora de tomar la decisión fue muy fácil. A mí cuando me llama Sportivo Belgrano, Lucas, fue más fácil que todo ese proceso, Qué va. porque yo salí de la fábrica de 10 años, eh, muy naturalmente, y arranqué el camino, pero sí mirá para atrás. O sea, Sí, yo no tenía ni duda que iba a volver. tenías el Yo estaba objetivo convencido, yo muy, estaba muy convencido de que muy no volvía convencido. más a la empresa, no había posibilidad de que regrese a la empresa, porque yo sabía que si no era en Sportivo lo iba a encontrar en otro lugar, pero yo iba a seguir Qué insistiendo. Por bueno. eso, por ahí como yo te resumí un poco la historia, después hubo momentos muy difíciles, hubo momentos muy duros, hubo momentos muy buenos, como a nivel logros profesionales e individuales, pero hubo momentos donde yo estuve a punto de, como te decía, en Chile, en Sí, Santiago, de sentarme solo, a veces que volvés de algo o suceden cosas en el departamento y decís, se terminó, o sea, hasta acá llegué. te iba a preguntar Creo que cómo está tu círculo afectivo, tu círculo familiar, tu círculo íntimo, cómo se conforma hoy. no, a nivel afectivo yo estoy solo, no Sí, tengo pareja, no tengo hijos, no tengo familia, que es un tema también importante, fue siempre para tomar una decisión. de ir para Estuve un en lado y para el pareja, otro. claro, estuve en Claro, parejas donde, bueno, no fue fácil a veces poder llevarlas y gestionarlas por esta vida. Imagínate, estaba en pareja, Lucas, y en un momento bueno de una relación, y cuando me voy a Chile, con la chica que estábamos, uno diseñaba, che, bueno, en enero, en marzo viajas vos, yo viajo a los 3 meses, vuelvo a los 2 meses, y se paró el mundo, y había una pandemia. pandemia que no la manejaba yo, que no podía hacer nada de ir a patear un aeropuerto o tener un dinero para viajar, ahí no existía. Qué Tenía el va. dinero para viajar, sí, pero no tenía la posibilidad. Y bueno, por eso creo que en todo este proceso, la preparación también para adaptarse, para los cambios, para adaptarse rápido al cambio de estar yo siempre digo, en la concentración durmiendo con un compañero, y a lo mejor a los 3 meses estás durmiendo con otra persona que no Sí. la conociste en tus 43 años. Entonces, Pero tenés que esa estar muy bien, adaptación permanente. te noto muy seguro, César, muy seguro, y tenés que estar muy bien de la cabeza, tenés que estar muy maduro,
hasta te escucho en tu tono de voz muy bien plantado, con los objetivos muy claros, si no es muy difícil, si no es muy difícil. Bueno, Iván Delfino me dijo lo que me dijiste vos, una vez se me apagó el televisor y dije, basta, basta, se terminó, me cansé de todo esto. Y ahí es cuando tenés que tener la cabeza muy fina, ¿no? Sí, sí, muy fina y creo que ahí es la tranquilidad. Yo, como te decía, en lo personal he trabajado mucho estos últimos años con distintas herramientas, con distintos profesionales para ir encontrando ese equilibrio, el conocerme, el poder madurar. Yo creo que también si le puede servir mucho a la gente que está en el momento de tomar una decisión de estas cuestiones, a mí me ha hecho madurar y crecer muchísimo en todo aspecto, sobre todo en lo personal y en lo humano. Obvio, después también depende de cada uno el querer prepararse y el querer mejorar según los objetivos que te vas poniendo y según las metas que querés alcanzando. Eh, yo fui entendiendo con el tiempo que cada uno es dueño de su verdad para dónde quiere ir o hasta dónde quiere ir. Involucrarse para llegar a un nivel de elite o a un equipo de elite requiere de un montón de cosas que a veces para trabajar a otros niveles no es necesario y alcanza con otras cuestiones y se puede llevar con otras cuestiones. Bueno, en este nivel es como que si no estás preparado y con una cabeza bien alineada y con una madurez para tener tranquilidad en los momentos y en las cosas que te van sucediendo alrededor, es difícil convivir tanto tiempo.